El verdadero terror no está en lo que vemos, sino en lo que nos arrastra hacia la oscuridad sin dejar rastro. A veces, la paz más profunda oculta los horrores más inimaginables bajo su superficie. 7 de julio de 2008. Aquel verano decidimos escapar de la rutina, alejarnos del bullicio de la ciudad. Sandra y yo habíamos oído hablar de un lugar remoto, un lago, escondido en las montañas, un lugar tranquilo y perfecto para acampar. Era el lugar ideal para desconectar, solo nosotros dos, el sonido de la naturaleza y nada más. El viaje fue largo, el camino serpenteaba entre los árboles, y al caer la tarde, llegamos al sitio que habíamos marcado en el mapa. El lago era enorme. Sus aguas oscuras y calmas reflejaban el cielo anaranjado del atardecer. Era todo lo que habíamos imaginado, un paraíso escondido. Montamos la tienda y encendimos una fogata. Luego nos sentamos a disfrutar de la tranquilidad. Era todo tan sereno. El único sonido era el de las aves, y de vez en cuando el chapoteo lejano de algún pez saltando del agua. Sandra me miraba con una sonrisa de satisfacción, y yo no podía evitar sentir lo mismo, esa sensación de paz que rara vez se encuentra. A medida que la noche se hacía más profunda, las estrellas empezaron a aparecer, iluminando el cielo con su luz tenue. Nos recostamos junto al fuego, hablando de cualquier cosa y de todo a la vez. El cansancio del día nos fue venciendo poco a poco, hasta que nos quedamos en silencio, solos, disfrutando del momento. Todo parecía perfecto, hasta que escuchamos ese sonido. Fue leve al principio, como un chapoteo lejano. No le dimos importancia, podía ser cualquier animal. Pero entonces se hizo más fuerte y más constante. Era el agua del lago, agitada, como si algo muy grande se moviera bajo la superficie. Me levanté sintiendo una incomodidad que no podía explicar. Miré hacia la orilla. Sandra se incorporó también, frunciendo el ceño. No hablábamos, solo escuchábamos. ¿Qué crees que es? Su voz era apenas un susurro. No lo sé, le respondí. Algo en mi interior me decía que no debíamos acercarnos, pero la curiosidad pudo más que el miedo. Nos acercamos lentamente al borde del lago. La luz se reflejaba en el agua, pero el brillo de la superficie parecía agitarse como si algo la perturbara desde abajo. Al principio no vimos nada. El agua estaba oscura, casi impenetrable, pero entonces lo vi. Una sombra, grande, moviéndose justo debajo del agua. ¿Lo ves?, le pregunté con una voz quebrada por la tensión. Sandra asintió, con sus ojos fijos en el agua. La sombra se acercaba, y el chapoteo se hacía más intenso. De repente, algo emergió. Al principio no pude entender lo que estaba viendo. Era enorme, mucho más grande de lo que podía haber imaginado. Eran tentáculos. Surgieron del agua con un movimiento rápido, casi antinatural. No tuvimos tiempo de reaccionar. En cuestión de segundos, sentí uno de esos tentáculos enrollarse alrededor de mi pierna. Su tacto era frío y resbaladizo, y como si la propia oscuridad del lago me hubiera atrapado, antes de que pudiera gritar, sentí como me arrastraba hacia el agua. Recuerdo la desesperación. Traté de aferrarme a la orilla. Mis manos se hundían en el barro mientras intentaba luchar contra aquella fuerza que me llevaba. Sandra gritaba mi nombre con su voz llena de terror. Pude verla tratando de agarrarme, pero entonces el agua me tragó. El frío fue lo primero que sentí, un frío tan intenso que me cortaba la piel. El agua se metía en mi boca, ahogando mis gritos, me arrastraba cada vez más profundo, y por más que luchaba, era inútil. Algo monstruoso, me había atrapado. Intenté patalear, golpear el agua, pero no sirvió de nada. La fuerza que me sujetaba era imposible de vencer. Sentía como aquellos tentáculos me envolvían, cada vez más apretados. Era como si me estuvieran despojando de mi ser. La presión aumentaba, así como el dolor.
un dolor tan intenso que no podía soportarlo. Algo me estaba arrancando la piel, desgarrando los músculos de mis huesos. Sentía como mi cuerpo se despedazaba parte por parte. El agua oscura era todo lo que veía, hasta que de repente mis ojos se encontraron con algo más. A través de la negrura pude ver dos ojos brillantes, fijos en mí. Eran grandes, siniestros y no mostraban piedad. Me observaban mientras el dolor continuaba, y yo solo podía pensar que ese era mi final. Sabía que no saldría de allí con vida. Pero lo más aterrador de todo fue lo que sentí en ese momento. No era solo el dolor físico, era como si algo me estuviera devorando por completo, consumiendo mi esencia, mi ser. Mi mente estaba siendo absorbida, llevada a un abismo del que no había retorno. El agua, los tentáculos, esos ojos, todo me aplastaba, haciéndome desaparecer. Sin embargo, justo antes de que todo terminara, antes de que mi mente se hundiera en la oscuridad para siempre, algo ocurrió. Fui soltado, arrojado bruscamente hacia la superficie. Sentí como mi cuerpo, o lo que quedaba de él, flotaba a la deriva. La luna brillaba débilmente en el cielo, y por un breve instante pude ver la orilla. Pude ver a Sandra, observando con horror. Quise gritarle, pero no había sonido. Solo pude ver su rostro antes de que mi visión se nublara una vez más. Luego mi cuerpo fue arrastrado nuevamente hacia las profundidades, pero esta vez no luché. Sabía que era inútil. Ahora pienso en aquel momento una y otra vez, pero lo que más me atormenta es que, a veces, cuando las noches son lo suficientemente oscuras y el agua está en calma, puedo sentirlo de nuevo. Sentir esos tentáculos alrededor de mi cuerpo frío que me cortan la piel. Y veo a más personas venir a este lago, ajenos al peligro. Puedo ver cómo son atraídos por la paz engañosa de este lugar, solo para que esa criatura los arrastre como a mí. Los veo luchar, gritar, mientras sus cuerpos son despedazados lentamente. Sus rostros aparecen en la superficie, desfigurados, pidiendo ayuda que nunca llega, y luego desaparecen, absorbidos por el abismo, y yo desde la oscuridad solo puedo observarlos. El lago sigue ahí, esperando a su próxima víctima.